En esta ocasión voy a comenzar con una serie de segmentos que consisten en reflexiones en torno a la Sagrada Escritura, tomando diversos pasajes de la Sagrada Escritura, pero leyéndolos desde un punto de vista psicologista, de tal manera que al leer la Sagrada Escritura de esa forma, muchas personas puedan tener una aproximación a la realidad de Jesús, pero involucrándose también la persona con sus decisiones, poniendo en juego su libertad, para desterrar de alguna manera toda esa visión que las personas tienen cuando se acercan a las cosas de Dios, de esperar y pensar que Dios es como ese Dios griego que venía y resolvía todos los problemas y se retiraba. En este caso, en virtud de las lecturas con un énfasis más psicológico de la Sagrada Escritura, lo que voy a intentar hacer es ayudar a las personas que escuchan estas reflexiones a tomar contacto con su libertad y con sus decisiones, que es fundamentalmente lo que vamos a ver en este texto. Para eso, yo quisiera aclarar que me voy a basar en lecturas que yo tengo de este monje benedictino, Ansel Grum, que ha trabajado mucho este tipo de lecturas bíblicas, basándose él, a su vez, en enseñanzas de la psicología de Jung, de Carl Gustav Jung. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de ver de una manera muy simple en esta reflexión es el procedimiento que Jesús tiene y aquello a lo cual nos invita cada vez que se aproxima y nosotros entramos en contacto con Él. En este caso concreto voy a leer el Evangelio de la curación de un enfermo en la piscina de Bethsata, como dice el texto. Para aquellos que por ahí están viendo este pequeño video y quieren buscar el relato bíblico, el pasaje es el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 18. Pero yo en este caso, a los fines de la reflexión que busco, simplemente voy a ir hasta el versículo 9, donde ahí de alguna manera queda todo bien en claro qué es lo que quiero plantear. Bien, leo el texto y después vamos a reflexionar en torno a algunas ideas que aparecen en él. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas, en Jerusalén, hay una piscina llamada en hebreo Bethsata, que tiene 5 pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos que esperaban la agitación del agua. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres curarte? Él le respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina. Cuando el agua comienza a agitarse, mientras yo voy, otro desciende antes. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida, el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Bien, hasta acá quisiera leer el texto e intentar hacer ahora una serie de reflexiones. Fundamentalmente me gustaría detenerme en este momento en el número 38 que utiliza el Evangelio de Juan. El número 38, y dicho de una manera muy simple, simboliza todo el tiempo que Israel estuvo en el desierto. Israel, cuando sale de la esclavitud de Egipto, podría haber estado directamente en la tierra prometida casi inmediatamente. A los 2 años que sale, habría que hacer unos cálculos, citar unos textos que yo ahora no quiero hacerlo para que no se haga muy engorrosa la reflexión. Pero sin embargo, Israel en ese momento descreyó de la promesa de Dios y comenzó a dar vuelta por el desierto. O sea que el número 38 acá, que hace justamente como dice el texto, 38 años que este hombre está paralizado, simboliza esa actitud típica de aquellas personas que empiezan a dar vueltas, que se vuelven indecisas, que no creen en las promesas de Dios, que empiezan a buscarle la vuelta a esto y antes de obrar y hacer algo empiezan con esta cuestión así de plantearse cosas y si hago esto y si no lo hago. Toda esa indecisión, toda esa vuelta implica
una parálisis que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se evidencia en la muerte de los guerreros. Cuando Israel da vuelta 38 años por el desierto, mueren todos los guerreros. Eso significa, simbólicamente, que en una persona, un hombre o una mujer, toda vez que, en vez de acceder directamente hacia la promesa de Dios, vincularse con las cosas que realmente tendría que hacer, y comienza a dar vuelta, algo de lo masculino, como dice Jung, en él muere. Empieza a paralizarse, comienza a tener cada vez más miedo, empieza a culpar a todos los otros como la causa de su mal. Siempre la culpa la tienen los otros, siempre culpa del otro no pude hacer tal cosa, culpa tuya no pude hacer la otra. Entonces todo este número 38 simboliza básicamente la parálisis que se produce en un sujeto cuando de alguna manera u otra mueren en él todas estas energías masculinas. La energía de ser una persona que toma decisiones en el momento adecuado, que arriesga, que es capaz de involucrarse y comprometerse. Entonces este sujeto sería un sujeto, o este paralítico sería el típico paralítico que representa de alguna manera todas aquellas personas que en su vida, y sobre todo en su vida de fe, cuando comienzan a llevar adelante toda esta serie de vueltas en su existencia, antes de actuar, la persona comienza a paralizarse. Entonces lo que podemos ver acá de una manera muy simple es que Jesús se le acerca, lo ve tendido y le pregunta: ¿quieres curarte? Claro, cualquiera de nosotros diría, ¿cómo le va a preguntar eso si efectivamente uno quiere curarse? Entonces, como pudimos observar en el texto, el paralítico, en vez de decir sí o no, comienza a decir, bueno, cada vez que yo quiero ir, alguien se mete antes que yo. La típica cuestión que cada uno puede pensar para sí mismo es la típica cuestión que desarrollamos nosotros cuando culpamos a la gente. Y Jesús simplemente le dice sí o no. Y cuando Jesús ve que esta persona empieza a dar tantas vueltas, le ordena que tome su camilla, que se levante y camine. Eso significa también que nosotros, cuando nos acercamos a Jesús, Jesús no es tan condescendiente, misericordioso y dulce como lo esperamos. En todo caso, nos ayuda a ser nosotros mismos, empujándonos con una orden, al decirnos, ponete de pie, salí a la calle, salí a buscar laburo, trata de reconciliarte con tu esposo, con tu esposa, fíjate qué vas a hacer con tus hijos. No dejes de hablar, movete, no te paralices, digamos. O sea, salí de aunque tenga tus bloqueos, salí igual adelante. Es decir, esta actitud del paralítico de levantarse, tomar su camilla y salir delante de todo con la camilla bajo el brazo, simboliza, específicamente en este texto de Juan, y en términos psicológicos, el hecho concreto que tiene que llevar adelante cualquier sujeto que se siente así, bloqueado, paralizado, traumado, que siente complejos, que no se anima a hablar en público, todas aquellas cosas que de alguna manera u otra bloquean a la persona y hacen que se retraiga y así en esa situación esté culpando una y otra vez a los otros de sus males. Jesús viene a curarlo ordenándole que se ponga de pie y que salga de esa situación y que enfrente la vida como está. No se trata de que la curación de nuestras enfermedades sea definitiva, se trata de un cambio de actitud. Quizá nosotros muchas veces, a lo largo de nuestra vida, vamos a ir arrastrando ciertas parálisis, ciertos bloqueos, ciertas inhibiciones, complejos, todos nosotros tenemos, y quizá a lo largo de nuestra vida nunca se solucionen definitivamente, pero Jesús en este caso le invita a decir, a ver, toma tu camilla, todas esas cosas que vos decís que son negativas en tu persona y que a la gente no le gusta, y anda para adelante, metete en el medio de la sociedad, hacé tu vida y no te preocupes, y no sigas culpando al resto de cosas de las cuales vos no te querés hacer cargo. Entonces, la decisión que Jesús le ayuda a tomar a este sujeto consiste en esto, en tomar contacto con su energía masculina, correr riesgos, asumir sus límites y meterse e involucrarse en el mundo junto con todos los otros. Por último, entre muchas cosas que se podrían decir de este texto, por supuesto, está el hecho de que este paralítico yace debajo de 5 pórticos, es decir, esta piscina se encuentra debajo de un lugar que tenía 5 pórticos. Esos 5 pórticos, según San Agustín, la interpretación que da San Agustín,
Esos 5 pórticos significan los 5 libros del Antiguo Testamento. Génesis, Levítico, Números, y no recuerdo ahora cuál es el otro libro, y Éxodo. Esos 5 libros del Antiguo Testamento simbolizan la ley de Moisés. Simbolizan al cristiano que toda su vida se guió sí, solo sí, por mandamientos fríos, que solamente se dedicó a cumplir mandamientos, que va a misa el domingo, que trata de no mentir, trata de ser fiel, de no robar, pero que vive una vida justamente por vivir bajo los 5 pórticos y bajo la ley de Moisés totalmente paralizada, y que de alguna manera de esa persona, aunque suene muy chocante lo que voy a decir, se puede esperar muy poco en términos cristianos, porque toda su vida consiste en el cumplimiento de los 5 mandamientos, de los 10 mandamientos, y toda su vida, de alguna manera u otra, es una vida legislada por esta ley de Moisés que pesa sobre este sujeto, y este sujeto lo único que hace es tratar de cumplir. Entonces lo que se puede ver claramente acá es que cuando esta persona toma contacto con Jesús, que es nuestra salvación, la persona sale adelante y pasa de lo que es el cumplimiento de mandamiento, de estar sometido a la ley, a la vida de la gracia y de la fe, a una relación viva con Jesús, quien lo saca adelante, lo saca de la parálisis y lo sumerge, antes de sumergirlo en el agua de la piscina, lo sumerge en el medio de la vida, en las aguas de la vida, de lo vital, y ahí un poquito también está aquello que Jesús dice: yo vine a traer vida y vida en abundancia. Esto es, grosso modo, lo que se puede extraer en términos psicológicos de esta reflexión y de este texto. Es decir, toda vez que alguien no asume de alguna manera responsabilidades respecto de su propia vida, no toma decisiones, se la pasa y se pasa todo el tiempo culpando a los demás por los males que padece en el orden que sea, porque no tiene trabajo, porque un familiar no lo saluda, porque un hijo ya no le habla, o porque perdió un ser querido y siempre la culpa es de los otros o de Dios, esa persona comienza a paralizarse y no puede hacer ya nada más en su vida. Entonces, cuando Jesús viene, le ordena a este sujeto que se ponga de pie, que tome su camilla y salga, porque también la otra cuestión que pasa con estas personas es que sienten lo que se conoce en psicología como un placer secundario. Es decir, son la típica persona que le es más cómodo estar paralizado, quedarse en su casa encerrado para que lo vengan a visitar, para que lo mimen, lo cuiden, y así de alguna manera, de manera enferma y patológica, atraer el afecto de los demás sobre él, pero él o ella nunca haciendo nada positivo por él mismo y por los demás. Yo espero que esta reflexión ayude a muchos a ponerse en el lugar del paralítico y darse cuenta, o tratar de pensar mejor, en qué aspecto de la vida se están comportando de esa forma, que están culpando a alguien porque no se pudieron realizar en algo. Entonces el hecho de poder hacer cuenta con esa dimensión de la propia existencia les va a ayudar a salir adelante, ¿no? A escuchar esto que Jesús le dice: deja de echarle la culpa a los demás, toma tu camilla y salí, olvídate. Si te echaron del trabajo, si te pasó esto, si te despreciaron en la familia, si no podés ir al club, si en el pueblo te miran mal, deja de guiarte por todas esas voces, toma tu camilla con tus complejos, con tus límites y salí adelante. Así que espero que para muchos esta reflexión sea una reflexión que los motive y los ayude a meterse en el mundo de la vida sin miedo y a poder tomarse de la mano de Jesús y confiar en Él, en términos sobre todo de la relación sana que se establece con Jesús cada vez que Él se acerca a nosotros. Nosotros, para poder curarnos, necesitamos tomar una decisión. Caso contrario, quedaremos ahí paralizados de por vida.